Bueno, muy bien. A continuación voy a hablar un poco acerca de este tema, pero más desde una perspectiva filosófica. Entonces, lo primero que quiero decirles es que, digamos, es evidente que, o existe mucha evidencia de que este fenómeno de la manipulación, pues es cierto. Y una de las causas es la división de las clases sociales. Cuando hablamos de clase alta, de clase media y de clase baja, pues también sobreentendemos que la clase alta maneja a la clase más baja, que tienen el control y que por lo tanto nos manipulan. Digamos que la reacción filosófica a este hecho se da desde el origen mismo de la filosofía. Es, digamos, muy difícil de pronto mencionar cada uno de los filósofos que se ha pronunciado al respecto, pero sí es fundamental hablar por lo menos de los sofistas, porque los sofistas elaboraron una especie de filosofía reaccionaria contra las normas. Según ellos, el ser humano no debía someterse a las convenciones humanas porque éstas solo benefician a las clases dominantes. Al contrario, el hombre debe someterse a las leyes naturales. Digamos un poco más adelante, y para no dedicarle mucho tiempo a este tema de los sofistas, un poco más adelante en la historia va a aparecer el filósofo alemán Nietzsche. Con Nietzsche va a pasar algo bien interesante. Él va a abordar el tema desde la idea de que existen dos clases de moral: la moral de los señores y la moral de los esclavos. Según Nietzsche, los señores elaboran la moral no solo para ellos, sino incluso la moral, es decir, los valores que la clase baja debe perseguir, ¿sí? Por eso habla de la transvaloración de los valores, es decir, hay que darles la vuelta a esos valores, sobre todo los valores cristianos, valores como por ejemplo la humildad y la resignación, porque según Nietzsche estos valores empobrecen la vida. Valores como la solidaridad, que nosotros defendemos abiertamente, debemos ser solidarios, por ejemplo, ¿cierto? Y creo que ninguno aquí estaría, digamos, dispuesto a defender lo contrario. Sin embargo, una explicación de por qué el valor de la solidaridad conviene a la clase dominante sería pensar en el pago de los impuestos que todo ciudadano debe hacer, ¿cierto? Estos impuestos están destinados a satisfacer las necesidades de toda la población, incluida la población más necesitada, ¿cierto? No se trata aquí de un Estado asistencialista, sino que la tributación es para estos menesteres. La tributación es para el bienestar de toda la sociedad. Pero, dada la corrupción, ¿verdad?, tan campante, estos recursos son repartidos entre los que menos necesitan, es decir, entre la clase dominante, y no le va a llegar a la gente más necesitada, no va a llegar la ayuda, no va a llegar la asistencia. Entonces, se incita a la ciudadanía a practicar la solidaridad, ¿cierto? Es decir, que paguemos impuestos, pero que además ayudemos a los más necesitados. De modo que se quitan ellos esa responsabilidad de tener que ayudar a los más necesitados o de generar el recurso para ellos, y se la recargan al pueblo, que tributa y ayuda y es solidario. Más o menos esa es como la idea del filósofo Nietzsche. Por eso estos valores deben ser, digamos, cambiados por otros valores que empoderen al ser humano, que lo engrandezcan, ¿verdad? Digamos que la clase dominante entonces dicta
esas normas de la conducta humana, de la moral, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo posible, incluso de lo imposible, ¿verdad? Lo normalizan, hace que esto sea algo normal para todos nosotros y lo resaltan con premios y castigos. Y luego nos tienen a todos defendiendo el sistema que nos tiene controlados. Algunos se vuelven más papistas que el Papa. Es decir, algunos rasgan sus vestiduras defendiendo estos valores sin saber el origen de los mismos. Si vives y piensas de acuerdo a estos parámetros, entonces estarás bien. Pero si vas en contravía, estarás en serios problemas. No caben en la sociedad de los divergentes. A estos simplemente se les sataniza para anularlos. En cuanto a las formas que tiene el poder de controlar a las clases dominantes, es muy interesante la visión que nos van a aportar dos autores. El primero de ellos es George Orwell y el segundo es Huxley. El primero es un escritor británico y el segundo es un filósofo también británico. Ambos van a escribir casi por el mismo tiempo. La obra más importante de Orwell es un libro que se llama 1984, así se llama el libro. Y el libro que escribió Huxley es Un Mundo Feliz. Estos dos libros son bien interesantes porque, digamos, muestran una visión futurista de lo que iba a ser la sociedad y de cómo las clases dominantes manejan el mundo, manejan a los más necesitados. Entonces, 1984, este libro que ustedes ven aquí, la carátula de este libro, digamos, es una interpretación futurista basada en la crítica a los totalitarismos de la época y a su opresión. Y está situada en el año 1984, en una sociedad inglesa que estaba dominada por un sistema de colectivismo burocrático, controlada por el Gran Hermano, o el Big Brother, ¿no? Entonces, este Gran Hermano, el Gran Hermano, es el ente que gobierna. Nadie lo conoce, es omnipresente, es enigmático, ¿verdad? Y al parecer esta idea del Gran Hermano había sido planteada primeramente por el filósofo utilitarista Bentham a finales del siglo XVIII, a través de un diseño arquitectónico de una cárcel que tenía cámaras por todas partes. Las cámaras se servían, por supuesto, para tener controlada a todos los presos, ¿no? Para tenerlos vigilados de noche y de día, que nadie se moviera sin que el sistema lo supiera. Más adelante esta idea va a ser retomada por el filósofo Michel Foucault con la idea del panóptico, el ojo que todo lo ve, ¿sí? Entonces, digamos que las sociedades han tomado esta idea y ahora pretenden observar todos nuestros movimientos. Para crear este personaje, el Gran Hermano, el que todo lo ve, el omnipresente, Orwell, el autor de este libro, se inspira en líderes totalitarios que se caracterizaban por infundir una política de miedo y de extrema reverencia hacia sus personas, educando a la población a través de una propaganda gubernamental intensiva en valores colectivistas donde pensar individualmente sea visto como una traición a la sociedad. Él hace una especial reminiscencia a gobernantes del comunismo y del fascismo como Stalin y Hitler, siendo en particular Stalin quien tiene más similitudes con este personaje, el Gran Hermano. Esta expresión del Gran Hermano se popularizó en algunos países tras la aparición del reality show que lleva ese nombre, el Gran Hermano. Un reality donde los participantes estaban observados todo el tiempo y los televidentes lo observaban. Se podía ver cuando se bañaban, cuando comían, cuando se acostaban, cuando peleaban, todo era observado. Bueno, casi todos los realities
funcionan de la misma manera, ¿cierto? Bueno, por otro lado, el filósofo Huxley, en su obra Un Mundo Feliz, curiosamente también va a presentar una visión futurista, ¿verdad? Esta novela o esta obra es, digamos, su novela más leída, la más conocida escrita por él. Y en ella presenta un mundo en el que el Estado controla hasta el más mínimo detalle de la vida de los individuos, a los que mantiene en una ignorancia producto de un depurado lavado de cerebro. Y lo curioso es que estos dos personajes hablan del mismo problema, pero ya les voy a mostrar cómo lo plantean desde diferentes perspectivas. Antes de hacer este planteamiento, voy a hacer un paréntesis para contextualizar un poco estas ideas. Bueno, es importante considerar, queridos asistentes, los errores que seguramente cometemos todos nosotros con el manejo de la información, de las redes sociales y de los móviles. Hay una escritora española llamada Marta Peirano, y según ella nosotros cometemos básicamente dos errores. Primero, desestimar la cantidad de información que producimos cada día, y segundo, despreciar el valor de esta información. Entonces, este personaje que ustedes ven en la diapositiva se llama Malte Spitz, miembro del Partido Verde Alemán. Y en el año 2009, escuchen esto, Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenían sobre él. Y Telecom, que era su compañía, le dijo que no. Entonces él tuvo que demandar el asunto, y después de 2 demandas, la compañía le manda un CD, se la entregan en un Excel, que contiene 30.832 líneas. Este documento tan extenso comprende desde septiembre del año 2009 hasta febrero del año 2010, es decir, 6 meses de la vida de Malte. Y esto es así porque las compañías telefónicas deben guardar los datos por lo menos 6 meses y máximo 2 años. De modo que a Malte no le entregaron toda la información, solo le entregaron información de su vida de 6 meses. Entonces él mandó, como no sabía interpretar esto, si a uno le entregan eso, uno dice, ¿y esto qué es? Entonces él, digamos, hace toda la gestión, manda esta información a una agencia de visualización de datos para interpretarlos. Ellos, con la información dada, hicieron el siguiente mapa. Miren ustedes, eso es como un mapa, digamos, terrorífico de la vida de Malte. Allí se puede ver, digamos, el día a día de este personaje. Cuando va en tren, cuando se detiene el tren, cuando se baja, cuando chatea, cuando llama por teléfono, cuando se sube al avión, a qué hotel entra para quedarse, cuando está dormido, cuando no. Toda la información de este personaje estaba registrada en ese documento que le entregaron y que luego lo tradujeron así como ustedes lo acaban de ver. En otras palabras, lo ven absolutamente todo. Y todo esto es posible, ¿saben gracias a qué? Gracias a nuestros dispositivos, a nuestros celulares. Estos tienen unos mecanismos de observación donde permanentemente saben en dónde estamos. Antes la observación que se podía hacer un individuo era algo más o menos como lo que van a ver a continuación. No era este movimiento tan perfecto, tan exacto de lo que hacemos diariamente, sino que era algo más o menos así. Eso es como una servilleta donde los de las agencias que necesitaban investigar a alguien, pues tomaban apuntes, cuáles son los familiares, quién es el lechero que le reparte la leche, quién es fulano y tal. Pero no pasaba más allá de esto. Pero ahora lo saben absolutamente todo de nosotros. Y eso que es solamente 6 meses de la vida de este personaje. Ahora quiero que miren esta foto. Esa foto, pues es de un grupo de jóvenes y de personas que asisten a una marcha, seguramente una protesta, ¿cierto? Entonces,
Con nuestros dispositivos actualmente se puede saber exactamente quiénes están participando en la marcha, en la protesta, de qué ciudades proceden, en qué lugar del parque se encuentran. Es como si acordonaran la zona para detectar individualmente a cada persona. ¿Listo? ¿Y cómo se puede hacer un algoritmo gráfico de esta foto? ¿Verdad? Con todas las personas que tienen su celular en ese momento. Pues quedaría el algoritmo gráfico quedaría así. Entonces miren ustedes bien esta imagen, ¿no? Ustedes van a ver que algunos punticos están más rodeados de otros punticos. Eso lo que quiere decir es que algunas personas concentran mayor cantidad de personas. En otras palabras, allí se puede detectar quiénes son los líderes de esas marchas, de esos grupos. Y fácilmente una organización o un estado puede desintegrar estos nodos, primero desintegrando o, digamos, individualizando al líder. Individualizando al líder y separándolo del grupo, pues se disemina, digamos, o más bien se dispersa la agrupación de personas. Entonces miren ustedes hacia dónde va el mundo y en qué estado nos encontramos en la actualidad. Bueno, y miren, con esta imagen termino este video, ¿no? Miren, este es un mensaje que le enviaron el gobierno de Ucrania hace algunos años a algunas personas que participaron en una de estas protestas. A las personas que participaron luego les llegó un mensaje de texto que decía lo siguiente, en inglés está allí, pero lo voy a leer en español. El mensaje dice: queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. Entonces la situación es bien compleja. Entonces, termino con esta, digamos, posición de los dos autores que he considerado. Primero, Orwell temía que la manipulación se iba a dar en el momento en que los libros fueran prohibidos. Si se prohíben los libros, pues se prohíbe y digamos, no se permite la masa crítica. Esa es la visión de Orwell en su libro acerca de cómo se va a dar la manipulación. Pero la visión de Huxley es distinta. Según él no teme que los libros sean prohibidos, sino que él teme que no haya ninguna razón para prohibir los libros. Es decir, se va a hacer todo lo necesario para que la gente no quiera leer. ¿Y cómo se logra eso? Pues entregándole a la gente entretenimiento. La gente entretenida no va a leer. Esa es la visión de Huxley. A Orwell le preocupaba que las clases dominantes pudieran privar de información al resto de la población. En cambio, que a Huxley temía que la población llegara a un estado de sobreinformación y que cayera en pasividad. Orwell auguraba que la verdad se nos ocultaría manipulándola. En cambio, Huxley temía que la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia, es decir, que fuera distraída. Huxley estaba convencido de que en vez de una cultura cautiva y atrapada, seríamos una cultura trivial, basada en cosas banales, en simples distracciones. Y es verdad, si hoy pudiéramos dar una definición del ser humano, es que el ser humano es un ser que anda en busca de la distracción, necesita distracción y placer. Y como lo mencionaron ahora, Chomsky habla en la primera estrategia sobre las formas de manipulación, habla de la distracción, nos distraen y el ser humano cae redondito porque anda en busca de eso, justamente, de la distracción. Entonces, Orwell pensaba que el poder iba a controlar a la gente a través del miedo y Huxley, en cambio, pensaba que el control se iba a dar mediante el placer. Bueno, termino con mi reflexión y es la siguiente. Una de las formas que tenemos para escapar del control de las clases dominantes es no dejarnos informar por ellas. La información es el arma más valiosa en la sociedad actual y hoy en día estamos en manos del poder. Por eso, queridos asistentes,
No hay que dejarse informar, hay que informarse. No dejemos que alguien venga con la información, sino que nosotros vayamos en busca de la información. A un ciudadano bien informado es mucho más complicado engañarle. Y ese ciudadano bien informado será más libre que el que disfruta sentado en el sofá viendo la televisión. Muchas gracias.